Hola, amor. Hola, hola, buenas noches, Pau y L. Brother, Felipe Tadeo. Buenas noches, brother. Buenas noches. Bueno, pues vamos a esperar a que se den las 8 y hacemos una oración. Poco a poquito se van conectando más. Ya son 6 personas conectadas. Y bueno, pues es un gusto como siempre. Hola, Pau. ¿No se oye? ¿Necesitan que hable más fuerte para que se oiga mejor? Por favor, confirmen. Hola, Jessy. Hola, Leti. Buenas noches, Leti. Hola, Jessy. Buenas noches. Por favor, confírmenme si se oye muy bajito o necesito subirle a mi tono de voz. Hola, Luzca. Ok, voy a hablar un poquito más fuerte. ¿Así está mejor? Espero que sí. Hola, Mike. Buenas noches. Sentimos mucho lo de tu tío, Mike. Dios les dé paz y consuelo a toda tu familia. Ok, voy a hablar un poquito más fuerte. ¿Así me escuchan mejor? Ok, muchas gracias por avisarme porque no me doy cuenta y necesito hablar fuerte. Hola, Raquel, buenas noches. Ok, sí, estoy hablando más fuerte y qué bueno que se oye mejor. Gracias. Bueno, pues son las 8 con un minuto. Voy a esperar un minutito más y damos inicio a la reunión de hoy. Muy bien. Pues ya son 12 hermanos conectados y amigos. Y como siempre es un gusto estar reunidos, aunque sea virtualmente, pero que estemos reunidos, porque es bueno y Dios nos provee de todo, incluso de estas herramientas, para que podamos hacerlo. La iglesia sigue congregándose, hermanos, y eso es de lo que debemos estar contentos. Y tenemos que tener la esperanza que Dios está en control y Él sabe por qué y Él sabe cuándo, ¿verdad? Miguelito Venegas, hola. Luzma, hasta Reynosa, qué gusto saludarles. Muy bien, hermanos, pues son las 8 con 2 minutos. Voy a iniciar ya este devocional y quisiera pedirles que me acompañen en oración. Quisiera que Dios sea el que guíe esto, no es de hombre, es más bien Dios enseñándonos a todos. Y bueno, pues es importante, como en todo, ponerlo en manos de Dios y bajo su voluntad. ¿Ok? Saludos, Arturo. Bueno, voy a permitirme orar, si me pueden acompañar. Padre bendito, mi Señor, tú eres un Dios todopoderoso, un Dios creador de todo el universo y de todo lo que existe. Nosotros somos creación tuya, mi Padre, así te vemos y así lo reconocemos. Señor, sabemos que tú eres el único Dios verdadero y sabemos que nuestra vida depende totalmente de ti, mi Señor. Sabemos que la enseñanza del día de hoy nos habla precisamente de eso, mi Señor, de depender de tu voluntad y hacer las cosas conforme a tu voluntad. Señor, te pido que seas tú quien nos hable esta noche, que seas tú quien guíe esta lectura y este aprendizaje, Señor, para que todos podamos ser edificados como tu iglesia y para que todos podamos vivir nuestra vida, una vida cristiana, una vida perfecta en Cristo. Gracias, mi Señor, por este tiempo, lo ponemos en tus manos y bendice a cada uno de los hermanos y de los amigos que están conectados hoy en día y que escucharán tu palabra. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Amén.
Muy bien, hermanos. No tengo ahorita anotado bien. Vale está un poquito ocupada y no he podido ver si hay alguna petición de oración o no. Al final estaré dando un recorrido a todos los mensajes para ver si podemos hacer una oración para todos, ¿no? Eh, y qué gusto, Luzma, ver que toda la familia García presentes. Es un gusto saber, aunque yo no los puedo ver, que nos están viendo y que estamos reunidos como iglesia, ¿verdad? Muy bien, hermanos, pues bueno, para no atrasar un poquito más esto, voy a iniciar. La lectura que me tocó dar a mí es sobre Mateo 7, del 21 al 23. En algunas Biblias, en el título, tiene un subtítulo y dice, Nunca os conocí. Lo que Dios nos enseña en esta porción de la lectura es no estar en el autoengaño, no caer en el autoengaño. Esta porción está contenida dentro de la última sección del Sermón del Monte, el cual, hermanos, no debemos verlo como que era algo que se dijo, que Jesús dijo a los judíos de aquella época y a los que estaban creyendo en Jesucristo como Dios. Es más bien para que lo apliquemos aquí y ahora en nuestras propias vidas. Así de importante debemos de ver la Biblia en general, hermanos. Pero el Sermón del Monte yo aprendí que es mucho más relacionado a mi ahora que lo que yo me podría imaginar. En estas porciones que hemos estado hablando de los últimos días, Jesús nos indica cómo es que podemos lograr llegar al cielo. Ya nos hablaban anteriormente sobre la puerta ancha y la puerta estrecha y cómo pocos pasan por la puerta estrecha. También ayer nos hablaba Miguelito Venegas, ¿no? De que vendrán falsos profetas y que por sus frutos los conoceremos. Y entonces en esta porción que me toca a mí compartir con ustedes, nos habla sobre el autoengaño, el creer algo y no serlo. Y vamos a entrar en materia para eso. Les pido por favor si me pueden seguir en la lectura Mateo 7, 21 al 23. Voy a iniciar con esta lectura. Por favor si me puedes acompañar en ella. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, yo creo que es una porción de la Biblia donde Cristo habla muy fuertemente, donde Jesús le da una seriedad muy importante en muchos aspectos y en muchas partes de la Biblia, pero en esta porción en particular es un momento solemne en el que Jesús está diciendo algo muy importante. Jesús está hablando de que en el día del juicio final, muchos que son religiosos y que se dicen ser seguidores de Cristo o cristianos, serán condenados, hermanos. Si ponemos atención, en el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Sabemos hoy en día que hay mucha gente que abiertamente rechaza a Cristo. A lo largo del tiempo ha habido mucha gente así y actualmente, hoy en día, hay mucha gente que rechaza a Cristo abiertamente y que no quieren saber absolutamente nada de Él. Pero seguramente llegará el día del juicio, donde entonces ellos se darán cuenta que Cristo es Dios, que Dios es nuestro Señor. Y entonces, pues, tendrán que ser condenados y se arrepentirán y será muy tarde para ellos. Pero lo más triste, hermanos, sería que una persona viva toda su vida creyendo y haciendo cosas propias del cristianismo, actividades del cristianismo, y que lleguemos a ese día y que Jesús nos diga, no puedes entrar al reino de los cielos, ¿no? Imagínense qué complicado. Ojo, hermanos, quiero aclarar, no estoy hablando de que la salvación se pierde. En ningún momento se pierde una vez que has confesado a Cristo como tu Señor. Tampoco, hermanos, es mi intención de poner a dudar a los hermanos, porque no tienen que preocuparse, más bien
Debemos de estar concentrados en quitar toda falsa esperanza que pueda distraernos de lo que realmente es importante, hermanos. Yo le pido a Dios que me permita tratar este texto con mucho cuidado por eso, hermanos, porque no quiero que se crean cosas que no son. La salvación no se pierde y además debemos de estar firmes como cristianos, hermanos. Bueno, retomando un poquito en los versículos, en estos versículos hay mucha enseñanza. Yo quise tomar un poquito dos aspectos importantes. Uno, las personas a las que Jesús se refiere como muchos me dirán Señor, Señor, y no entrarán al reino de los cielos. ¿En qué se basaban esas personas para creer que por lo que ellos hacían o por lo que ellos decían y confesaban en su boca, les iba a dar la entrada al cielo, ¿no? Y el segundo punto es, ¿dónde radica la diferencia? ¿O dónde es que esas personas se equivocan o se desvían y pierden esa gran oportunidad de ser cristianos y de poder estar con Cristo en la eternidad, en el reino de los cielos? Bueno, estas personas normalmente se conforman con los principios de una doctrina, con unas normas o prácticas tradicionales, sobre todo porque son aceptadas por la mayoría como las correctas con respecto a la confesión de fe. Sin embargo, hermanos, Cristo es muy claro en este versículo que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muy bien. No sé si recordarán, en la antigüedad los judíos cuando escribían, hacían sus pergaminos, sus rollos y escribían, ellos no querían ni siquiera escribir el nombre de Dios. Y entonces en sus rollos ellos sustituían el nombre de Dios por la palabra Señor. En esta porción de la Biblia, Señor viene del griego kurios y que en el hebreo, traducido al hebreo, significa Adonai, que esto quiere decir gobernador, dueño y rey soberano. Entonces, esta misma palabra Señor, que eso significa gobernador, dueño y rey soberano, es la misma palabra que Jesús está empleando cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice rey soberano, no todo el que me dice gobernador. Ahorita vamos a explicar un poquito más a detalle, hermanos. Una persona puede sentirse segura de tener una comprensión intelectual de lo que es la teología cristiana. Creen que la Biblia es la palabra de Dios, creen que Cristo es el Hijo de Dios, creen que Cristo es parte de la Trinidad del Dios, de un Dios trino, pero aún así no entrarán al reino de los cielos. Santiago, en su carta, decía, tú crees que Dios es uno solo, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Hermanos, los demonios creen en Jesucristo, los demonios lo saben, pero no por eso van a entrar al reino de los cielos. No estoy comparando a los cristianos con los demonios, tampoco se malentienda, hermanos. Es solamente el ejemplo de lo que dice en la palabra del Señor y que debemos estar todos atentos. En el versículo 22 dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estas personas que decían así, que le dijeron así, o bueno, que le dirán así a nuestro Señor, por lo que dice el versículo, lo hacen con cierta intención de reconocimiento, hermanos. No lo hacía yo, no era yo tan espiritual, no era yo tan íntimo de Dios que podía yo hacer ese tipo de milagros y esas cosas. Pues hermanos, aún así no entrarán en el reino de los cielos. Es por eso que esto es tan importante y tan delicado, hermanos. Pensaba también, ¿puede ser alguien que predique la palabra de Dios y aún no ser cristiano? ¿O puede ser alguien que predique la palabra de Dios y aún no entrar en el reino de los cielos? Hermanos, podemos predicar como un ángel, podemos ser muy elocuentes y ser los mejores oradores del mundo para hablar acerca de lo que fuera y hablar acerca de Dios también y hablar de su verdad y con todo eso quedar fuera del reino.
Pablo en primera de Corintios 13 dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, si yo tuviese profecía y todo el conocimiento y no tengo amor, nada soy, hermanos. En Mateo 24 dice, el Señor mismo nos advierte, ¿no?, que durante esta dispensación se levantarán falsos cristos, falsos profetas que harán grandes señales y prodigios. Hermanos, a lo largo de la historia esto ha sucedido. Ha habido gente así, ha habido gente que cree ser buena. Yo pensaba, ¿no? Judas Iscariote fue un apóstol que estuvo en gran parte del ministerio del Señor, estuvo presenciando todos los milagros del Señor, estuvo ayudando a todo este proceso que se vivió, y sin embargo no entró en el reino del Señor. Entonces aún alguien que fue apóstol no entró, hermanos. Entonces es por eso la seriedad y la solemnidad con la que estas porciones de la palabra tienen tanta relevancia, hermanos. Entonces, en el versículo 23 Jesús nos dice, y entonces los declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, podemos tener muchas actividades cristianas, podemos confesar con nuestra boca que creemos en Cristo y que creemos en la Biblia, en la palabra de Dios, y si no estamos bien afianzados y si no tenemos la certeza de ser cristianos, de ser salvos por nuestro Señor Jesucristo, pudiéramos no entrar. Ahora bien, el punto número 2, ya di algunos ejemplos de por qué esas personas se desviaban, hermanos. En el punto número 2, ¿dónde radica el error de estos hombres y mujeres que dirán Señor, Señor y no entrarán en el reino de los cielos? ¿En qué punto se divide o se separan de la realidad, de la verdad de nuestro Señor Jesucristo? Jesús no critica la confesión de fe. Eso es correcto, confesar que Jesús es Dios, que Cristo es Dios, eso es correcto, hermanos. Pero también en su porción dice que no nada más los que digan Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de Dios. Él también está añadiendo esta parte de sino los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, lo que Jesús nos está enseñando en estos versículos, hermanos, es que no solamente creo en Cristo y ya, también tengo que seguir y ceder mi vida a la voluntad del Padre que está en los cielos, hermanos. Es muy importante hacerlo. Sería contradictorio también decir, soy cristiano y creo en Cristo y todo esto, pero la realidad, Cristo no es el Señor de mi corazón, no es el Señor en mi vida. Entonces esa contradicción es la que no puede haber. Por eso es que Jesús nos enseña con estas palabras de esta manera. Estas personas dicen creer que Cristo es el Señor, pero a la hora de tomar decisiones, hermanos, a la hora de hacer algo relevante en sus vidas, incluso vivir el día a día, no consultan con Dios, no toman en cuenta la voluntad de Dios y hacen lo que les parece más conveniente. Cuando nosotros actuamos así, hermanos, cuando la gente actúa así, demostramos entonces que no estamos sometidos al señorío de Cristo. Entonces, ¿cómo decimos Señor, Señor, si en realidad no lo es? Si en realidad es mi yo y mi orgullo el que reina en mi corazón. Esa es la diferencia y es donde estriba la diferencia, hermanos. Recuerden que Cristo en una ocasión dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cristo también en Lucas 6:26 dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? En realidad, si Cristo es nuestro Señor, entonces Él es el que debe determinar el rumbo de mi vida, hermanos. Él es el Señor. Si a la hora de tomar decisiones, de invertir mi dinero, de invertir mi tiempo, de hacer tal o cual cosa, yo no consulto a Dios y no pongo la voluntad de Dios primero, sino que le hago caso a mi propio corazón, entonces el Señor de mi corazón no es Jesús. Hay una frase de un escritor, olvidé el nombre, olvidé el apellido, hermanos, pero dice, confesar que Cristo es el Señor implica reconocer su justa soberanía sobre mi vida eterna.
Imagínense qué importante y qué padre es eso, hermanos. Pero qué cierto es, ¿no? Confesar que Cristo es el Señor, aceptarlo en mi corazón y decir soy salvo, implica reconocer su justa soberanía sobre mi vida. Su soberanía es hacer yo su voluntad, que es lo que Cristo nos está enseñando. Hermanos, con todo esto no quiere decir que de ahora en adelante los cristianos debemos ser perfectos. En la Biblia nunca se ha mencionado ni se pretende que el creyente tenga una absoluta y perfecta obediencia al Señor. Hermanos, el pecado mora en nosotros. Nunca se ha dicho que así será, que seamos perfectos. Pero la Biblia sí dice que por eso hay confesión de pecados, hermanos. Porque constantemente metemos la pata, hermanos. Porque fallamos muchas veces. La diferencia estriba en que cada vez que nosotros estemos en la tentación y cada vez que estemos luchando con el deseo de nuestra carne y la voluntad de Dios y estemos en esa lucha, nosotros debemos pensar, Dios siempre tiene la razón. Y entonces, cuando estamos en esa lucha y aceptamos que Dios tiene siempre la razón, entonces seremos vencedores ante esa lucha, hermanos. Si no ponemos a Dios y a su voluntad ante todo en nuestra vida, entonces habrá veces que perdemos la batalla en tentaciones, hermanos. Y es cuando caemos. Y entonces viene el arrepentimiento y viene pues lo que decíamos, ¿no? La confesión de pecados, hermanos. Tenemos que confesar nuestro pecado y levantarnos y seguir adelante. El pecado mora en nosotros y no podemos cambiarlo, hermanos. Pero sí podemos ir mejorando y podemos ir caminando en el camino correcto. Hay una frase que Pablo dice y a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es lo que nos va a dar la diferencia, hermanos, entre cuando estamos en una lucha de nuestros deseos de la carne y la voluntad de Dios. Eso es lo que nos dará la diferencia. Dios es veraz y yo soy mentiroso, hermanos. El problema, hermanos, no está en la voluntad de Dios, el problema está en mí, hermanos, en que yo quiera que el Señor sea soberano. También Pablo nos da un ejemplo. Cuando él tenía luchas en su corazón, él decía, yo sé que la ley es santa, justa y buena. Y después decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, tenemos la certeza que todo lo que Dios dice en su palabra es santo, es justo y es bueno. Y por eso es que el problema está en mí, hermanos, no en la voluntad de Dios. El verdadero creyente, hermanos, no es perfecto, pero ama la voluntad de Dios y anhela vivir conforme a ella. Esa es la esperanza y ese es nuestro sentir. Y todo verdadero cristiano debe de estar constantemente con ese anhelo, viviendo constantemente, hermanos. Me gustaría pues expresarlo así, sin intención de que dudes, sino más bien que reflexiones, hermano. Si por experiencia propia no sabes lo que significa someterte a la voluntad de Dios, si no conoces lo que significa luchar continuamente contra los deseos de tu corazón que trata de jalarte fuera de la voluntad de Dios, entonces, hermano, pues preguntémonos si realmente somos cristianos. Aunque digamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor, y que somos muy íntimos del Señor, no sea que Jesús nos diga, como dice en su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hermanos, la Biblia en 1 Juan 2:6 dice, el que dice permanecer en Él, debe andar como Él anduvo. Hermanos, es claro el mensaje, tenemos que andar como Él anduvo. ¿Y cómo lo podremos lograr? Sometiéndonos a la voluntad del Padre que está en el cielo. Nuestra profesión de fe también debe reflejar con nuestras vidas lo que decimos creer con nuestros labios, hermanos. Esa es la importancia. Debe haber congruencia entre lo que confesamos y decimos con lo que vivimos en nuestra vida. Eso no quiere decir que no tropezaremos y no caeremos, porque somos humanos, imperfectos y pecadores. Pero esa conciencia y ese deseo y ese anhelo de vivir bajo la voluntad de Dios es lo que nos hará victoriosos en las luchas, hermanos.
Ahora te pregunto, ¿estás realmente dispuesto a dejar que Cristo gobierne tu vida? ¿A que Él te lleve en ocasiones por lugares en los que no quieres ir? ¿O correrías el riesgo de escuchar en aquel día las terribles palabras del versículo 23? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Obviamente no, hermanos. Gracias a nuestro Señor somos salvos. Él nos rescató. Somos cristianos. Debemos de estar firmes y con la conciencia de estar sujetos bajo la voluntad de nuestro Señor. Para terminar, hermanos, al escuchar estas cosas, ¿qué piensas de ti mismo? ¿Confiesas solo con tu boca que Jesús es tu Señor? ¿O lo reconoces como el Señor de tu vida? Debemos recordar esto siempre, hermanos. De aquí en adelante en nuestras vidas yo lo aprendí así, que debemos confesar que Jesús es el Señor. Y también debemos dejar que guíe nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. Si yo vivo controlado por mi criterio, mi lógica y mi educación, entonces Jesús no es mi Señor. Si Jesús es mi Señor, debo vivir controlado por su voluntad. Hermanos y amigos, que el Señor se apiade de nosotros y nos permita evaluarnos de una manera objetiva, que nos permita evaluarnos con objetividad, para que disipemos toda esperanza falsa que tengamos en nuestro corazón o en nuestra mente, y que al mismo tiempo los cristianos genuinos seamos afianzados en la verdad, aún a pesar de nuestras luchas, hermanos. Les pido que por favor me acompañen en una oración para terminar esta palabra. Pero, quisiera ver también si hay algunas peticiones de oración. Gracias por escuchar, hermanos, y espero no haber generado confusión. Si hay alguna confusión, por favor, háblenme a mí, háblenle a él, o acérquense con alguien maduro en la palabra del Señor para que podamos explicar. Gracias, hermanos. Muy bien. Esaú, qué bueno que te conectas. Buenas noches. Arturo también. César García también. Saludos. Carmen Oliva también. Veo a Hortensia también, a Pau, Gerardo Coria, a Pepe Guadarrama, a Marianito, saludos Marianito, Esaú, José Luis Guadarrama, Luzma y familia García. Me están diciendo que piden oración por una familia de la comunidad, por la pérdida del papá, ya que fue asesinado allá en Reynosa. Vamos a orar por esta familia. Oremos también por el tío de Miguel Coronel, que falleció el día de hoy. Luzma también da gracias por la recuperación del hijo de una hermana que fue rescatado el día de hoy. Qué difícil tiempo, qué difíciles tiempos, hermanos, estamos viviendo. Martín, feliz cumpleaños, Martín. Qué bueno que al menos por este medio te lo puedo decir también. A Francis Conde, saludos también. Marina, Marina Mendizábal, ¿quién más? L, Pau, mi hermana Lupe Ávila también, que siempre está siguiendo estas transmisiones de la palabra. Miguel Venegas, Pipe, Arturo Ruiz, perdón. Artur, Miguel Coronel, Miguel Junior, Raquel, Leti Tadeo, Jesse, Felipe Tío, así lo conocemos. Muy bien. Bueno, pues si me lo permiten, hermanos, vamos a tener una palabra de oración por estas 3 cosas que nos han mencionado aquí. No sé si alguien más tiene alguna petición de oración más. No sé si estoy viendo todas. Veo que también está Licha por ahí, conectada. Bueno, hermanos, hay mucha gente y pues qué gusto que podamos, a Claudia y César, que también los veo por ahí. Qué gusto, hermanos, es un gusto poder, al menos un momentito, poder saber unos de otros y que podamos orar unos por otros y que podamos aprender juntos de la palabra. Hermanos, vamos entonces a tener una palabra de oración. Les pido si me pueden acompañar en esta oración. Padre bendito, mi Señor, tú eres un Dios bueno, eres un Dios todopoderoso,
Eres el Dios creador de todo, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque tú nos permites, a través de tu palabra, la Biblia, conocerte más, mi Señor, y poder someternos a tu voluntad, como Jesús nos lo mencionó en estos versículos. Padre, somos cristianos, sabemos que tenemos la salvación, pero necesitamos también someternos a tu voluntad, sujetarnos a tu voluntad, Padre. Gracias por tu enseñanza el día de hoy y gracias porque esto nos hace crecer un poquito más en santidad, mi Señor, y en cercanía a ti. Te pedimos que nos bendigas, que podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas y que no se nos olvide, Señor, que el primer lugar en nuestro corazón siempre, siempre seas tú, siempre sea Jesús nuestro Señor. Padre, en esta noche en particular, te pedimos por el tío de Miguel Coronel. Tú conoces por lo que estuvo pasando estos días, estos últimos días, él y su familia. Él ya falleció, mi Señor. No sabemos o no tenemos la certeza si él te aceptó en su corazón. Pero nuestro hermano Miguel tuvo la oportunidad de hablarle, aunque él estaba, pues bueno, parecía dormido. Pero Señor, no depende de nosotros, eres tú quien decide y define quién puede estar contigo, mi Señor. Ojalá Él esté contigo también, pero mientras tanto pedimos paz y resignación, mi Señor, para el dolor que toda esta pena embarga a la familia de Miguel, porque siempre una pérdida en la familia es muy duro y muy difícil, mi Señor. También, mi Padre, te pedimos por la persona que fue rescatada en Reynosa, mi Señor, por su familia, por la paz que ellos sienten ahora, por tener a su familiar con ellos, pero también, Señor, porque tú les protejas y les cuides siempre, mi Padre, para que les dé seguridad allá en Reynosa a todas las familias que están sufriendo allá, mi Señor. También, Señor, por la familia que nos decía nuestra hermana Luzma allá en Reynosa, que también tuvieron esta pérdida, mi Señor. Señor, te queremos pedir por esta pandemia, por esta situación. Aquí en Querétaro han endurecido esta última semana las medidas de seguridad. Señor, sabemos que es para control y por beneficio propio de nosotros y de nuestras familias. Permítenos ser obedientes y ser un buen testimonio como cristianos ante estas medidas, Señor. Señor, también te pedimos porque todas las personas que tienen algún problema económico, alguna situación laboral, alguna falta de trabajo, Señor, que tú les proveas siempre, que no permitas que les falte nada, mi Señor, y sabemos que así eres, Señor, tú siempre estás al cuidado de tus hijos, pero queremos pedírtelo también, mi Padre. Señor, damos gracias por Luzca y por su hija Vanessa y por su nietecita Violeta, que llegaron con bien de Veracruz y que están aquí en Querétaro. Te pedimos que las bendigas, las cuides siempre, mi Señor, y que todas las tempestades y tormentas que podamos vivir todos en este tiempo puedan pasar pronto, Señor, y sigamos adelante. Mi Padre, gracias por este tiempo que nos permites como iglesia reunirnos virtualmente, pero que podemos estar unidos de corazón, mi Señor, en un mismo sentir, que es el de darte gloria y honor a ti, solo a ti, Señor nuestro. Gracias por este tiempo, mi Señor, lo ponemos en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, gracias a todos, gracias por escucharnos, gracias por estar atentos y gracias a nuestro Señor, primero que nada, por su palabra y por permitirnos día con día tener una porción de su palabra en la que podemos aprender y podemos ir limando nuestro corazón y limando nuestra pecaminosidad humana, hermanos. Gracias también por la confianza de permitirnos estos ratitos a todos los hermanos que estamos compartiendo, y gracias, hermanos, porque Dios es bueno todo el tiempo y Dios nos ha cuidado hasta ahora, hasta donde yo sé. Nadie, ningún congregante de Cristo Salva ha estado enfermo o está enfermo de esta pandemia. Dios es bueno, nos cuida, Señor, el Señor nos cuida, y les pido, hermanos, que mantengamos las medidas necesarias como nos lo piden nuestras autoridades. Gracias a todos, hermanos, agradezco su tiempo
y les pedimos que pues sigan orando, hermanos, sigamos orando unos por otros, sigamos en comunicación en los grupos de WhatsApp de la iglesia, porque esa es la manera en que podemos enterarnos de las necesidades que tenemos y del apoyo espiritual que podemos tener con los demás hermanos en oración o en una palabra de aliento, hermanos. Que Dios les bendiga, les agradezco mucho y pues seguiremos en contacto en esta manera y pues Dios pondrá el tiempo que nos podamos volver a ver y volver a abrazar con cariño y con amor fraterno, hermanos. Que Dios les bendiga, buenas noches, hasta luego.